Hola, Dios le bendiga a todos. ¿Qué tema me tocó a mí? La pornografía hoy está omnipresente. Generalmente la gente que es mayor va a recordar que el encuentro con material pornográfico, erótico, generaba una búsqueda. Generaba una búsqueda y había pudores en la sociedad. Quizás era ir a un cine condicionado donde nadie lo vea. Hoy se han perdido muchos pudores y podríamos decir que hoy la pornografía busca al hombre. Antes el hombre salía a buscarla. Hoy la pornografía busca al hombre. Y todos los que estamos acá tenemos un aparato como este. Hoy es muy fácil. Y si definimos pornografía, yo creo que hoy dentro de esa categoría quizás alguien podrá reservar ese término para contenido muy explícito, pero seguramente muchas imágenes que hoy están naturalizadas, antes, y cuando hablo antes, era inconcebible que se vean. La pornografía, si vamos desde el punto de vista químico, vamos al punto de vista médico o científico, vamos a decir que el visionado de la pornografía produce una descarga excesiva de dopamina y por tanto una sobreestimulación del sistema de recompensas del cerebro. Sí, conmigo, recompensa. Eso es lo que genera la pornografía, un sistema de recompensa en tu cerebro. Es más, estudios muestran que cambian regiones cerebrales con la gente que consume de manera excesiva, en esos casos ya que son muy fuertes. Este exceso de liberación de dopamina genera un mensaje para que repitamos la conducta y por tanto sigamos produciéndola. Esa debe ser la respuesta médica, científica, y que alguien la explicará mejor que yo, porque no es mi profesión. Pero la pornografía es una atadura espiritual. En este sistema de recompensa que genera, que necesitamos como hombres o como seres humanos, todos necesitamos un sistema de recompensas. Algo que nos haga bien durante el día. Con la presión que se vive hoy, el hombre busca escapes. Algunos lo buscará en las adicciones a sustancias, droga, alcohol. Otros a la comida, no se podrán controlar. Algunos quizá a la actividad del trabajo. Pero la pornografía hoy es una atadura espiritual tremenda. ¿Y cuántos van a coincidir que hoy estamos viviendo un tiempo difícil? ¿Hoy tenemos un tiempo fácil o difícil en cuanto a esta práctica? Difícil, muy difícil. Como te decía, te sale a buscar, te sale el encuentro. Yo te voy a invitar a que viajemos 2000 años en el tiempo y te metas en la piel de un ciudadano de Corinto, de la ciudad de Corinto. Salís un día a la mañana donde vas a la iglesia, a lo que viene a ser la iglesia. Vas ahí a buscar de Dios. Sos una persona religiosa. Sos una buena persona. Y te dirigís al templo de la época. Si bien Corinto, el templo de la diosa Afrodita, es al cual vos vas a efectuar tu culto a Dios, tu forma de relacionarte con la espiritualidad. Mira, poneme la imagen del cuadro. Esta era la práctica de un hombre en la iglesia o en el templo de Afrodita. Habían sacerdotisas, prostitutas, donde el hombre se unía sexualmente y dejaba luego una ofrenda para el templo. Y estaba muy distinguido de la prostitución por el placer afuera del templo, de la que era la ritual.
Era una forma de efectuar un culto. Porque el acto sexual, además de ser un acto físico, es un acto profundamente espiritual. El sexo es espiritual. Ese ciudadano, que era un ciudadano común, tipo, o sea, la persona más común, hacía esa práctica. Y si era una persona de la clase alta, el día anterior, si tuvo algún deseo sexual y tenía una esclava, no necesitaba ni pedirse permiso porque era una cosa. A ese ciudadano se le predicó el mensaje de Cristo y Cristo le fue revelado. Y a partir de ese mensaje cambió su forma de ver la vida, porque el cristianismo fue una revolución espiritual que produjo una revolución social, porque ese hombre, a esa esclava la tenía que respetar, tratarla como una persona, política, económica, pero también fue una revolución sexual, donde esa persona que entendía que su cuerpo era un instrumento para darle una ofrenda, ofrecerse en el cuerpo, era un sacrificio a sus dioses, ya sabía que su cuerpo era del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: ¿acaso no saben que somos templo del Espíritu Santo? Vos sos un templo del Espíritu Santo. Contenemos la gloria de Dios, contenemos su amor. El consumir pornografía te aleja de la comunión con el Señor. Entonces, el apóstol Pablo le va a decir a esa gente, por ejemplo, le va a decir en la carta a los romanos, le va a decir en el capítulo 12, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo te decía, la pornografía genera una adicción física, pero también es una atadura espiritual. Y la única solución para una atadura espiritual, aunque puede ayudar, por supuesto, los profesionales en la psicología, en la ciencia médica, la única salida para una atadura espiritual es una solución espiritual. Es la solución del Espíritu Santo. Ese hombre que yo te contaba de hace 2000 años atrás, ese hombre podría decir tranquilamente, era peor ese tiempo que este. Era peor. Cómo se vivía el desenfreno. Yo te decía, en el Imperio Romano el tema de comer, se juntaban en orgías para ofrecer su cuerpo. Y comían y se metían luego para vomitar y seguir comiendo. Porque ellos tenían muy claro algo, que el cuerpo se lo ofrece espiritualmente. Entonces nosotros venimos al Señor y cambia nuestra manera de ver la vida. Nos cambia espiritualmente, cambia el ADN. Justamente a la iglesia de Corinto, en la segunda carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy te quiero hablar del poder del Espíritu Santo para ser libre, porque no vamos a avergonzar a nadie haciendo levantar la mano, pero decirte que Dios hoy te puede traer libertad, inclusive si me estás viendo por internet. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué chance tenían un grupo de pescadores de cambiar el imperio romano? Porque esa revolución espiritual que generó una revolución social, económica, política y también sexual, fue la revolución del Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo el que nos da poder. Es el Espíritu Santo que nos transforma. Es el Espíritu Santo que nos anhela. Que el apóstol Pablo dice que no tenemos que ponerlos tristes. Es lo que dentro tuyo clama, Abba Padre, un llamado al papá. Porque uno de los efectos que causa la pornografía es la soledad. Y hoy el hombre está muy acompañado, pero está solo. Yo voy a hacer levantar la mano, pero si acá pudiéramos levantar la mano, yo sé que muchos se sentirían solos. Declararían sentirse solos por la presión que tienen que enfrentar en sus casas, en su hogar, con los hijos, la presión económica, ese sistema de recompensa de algo inmediato, rápido. El Espíritu Santo hoy nos llama. Hoy el Espíritu Santo nos anhela. Yo te mostré una imagen de un templo, ¿no? Donde en la entrada estaban las prostitutas. La persona que entraba no tenía el menor remordimiento, pero su mente cambió. Pero yo te quiero mostrar otro modelo, el modelo santo. Mira, tenemos una imagen acá muy simple de cómo era el tabernáculo. Este era el tabernáculo de Moisés. Dice el apóstol Pablo que todo esto simboliza lo que hay en el cielo, que no se puede explicar. Cuando nosotros entrábamos, lo primero que encontrábamos era el altar de bronce de sacrificio, por el cual nosotros todos hemos pasado cuando hemos recibido a Cristo Jesús en la cruz del Calvario que se sacrificó. Luego, nosotros encontramos otro elemento que sí o sí teníamos que pasar si éramos sacerdotes, no cualquiera, solamente los sacerdotes, y te quiero recordar que vos sos un sacerdote para el Señor. Vos sos un rey y un sacerdote. Y pasábamos, y cuando esta fuente era una fuente de bronce, el bronce en la Biblia significa juicio. Esta fuente de bronce, el sacerdote cuando era consagrado a ese oficio sacerdotal, se metía con cuerpo completo y se lo bañaba. El bautismo, un símbolo del bautismo. Entonces, luego de pasar por ese lugar, podía entrar a la administración dentro del tabernáculo. Yo te dije lo que dijo Pablo a los Corintios: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es un principio de nuestra teología, de la regeneración, de la santificación. Recibimos a Jesús y somos hechos santos. Pues es que el sacerdote, la primera vez, tenía que pasar por la fuente de manera completa, pero todos los días, cuando entraba a ofrecer su oficio, debía lavarse las manos y lavarse los pies. La relación con el Espíritu Santo, con el Señor. Yo sé que vos has pasado por el altar de sacrificio, posiblemente te hayas bautizado, pero vos, pero yo, necesitamos todos los días lavarnos las manos y lavarnos los pies. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos y pedirle al Espíritu Santo hoy que nos llene. Y esta oración de 1 minuto solamente, declarar libertad sobre tu mente, declarar libertad del Espíritu Santo sobre tu corazón, porque esa revolución solo puede ser generada por el Espíritu Santo. Y en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ordenarle a todo pensamiento, pedirle perdón al Señor por todo lo que hemos dejado, que entre a nuestra casa, a nuestra mente, a nuestro templo. Decirle: Espíritu Santo, llénanos. Y Dios te está limpiando la mente en este momento. Oh, Ramaya, Kaya, Lalaquía. Dios te limpia la mente. Va a pensar en lo bueno, en lo agradable. Todo lo podés en Cristo que lo fortalece. Si nuestros primeros hermanos cristianos cambiaron ese mundo, te quiero declarar en el nombre de Jesús
que va a ser posible que cambies el tuyo y que vamos a cambiar este presente de la Argentina. Que Dios te bendiga.